Muy buenos días, amigas y amigos. Sean todas y todos cordialmente bienvenidos una vez más a este su espacio Trinchera Tachirense, aquí por Canal 21, por supuesto, la verdad que se siente. Como siempre, sábados, domingos, 9 a 10 de la mañana. Ya estamos arrancando esta etapa del descenso del mes de mayo, ya estamos a sábado 18. Y el tiempo pasa muy rápido, y dentro de ese contraste de las cosas que se ven, esos matices que son interesantes analizar y revisar en lo que ocurre dentro del espacio social, político, económico del país, indudablemente que lleva a poder hacer comentarios sobre las cosas que uno desea que estén bien, pero que para que eso se cumpla pues hay que aportar, dar su grano de arena para mejorar la situación del país, que sigue por un callejón que tiene salida, pero está por un callejón que en el momento pues pareciera ser tiene trabas en el camino, y esas piedras pues hay que irlas limpiando, hay que ir mejorando la situación de la visión que se tenga del país que todos queremos, un país hermanado, un país donde podamos debatir nuestras diferencias, donde podamos entendernos con la tolerancia que el momento requiere, el respeto que es necesario para que los aportes que podamos hacer pues sean asumidos y puestos en práctica. Hoy diversos temas que tratar con ustedes, como siempre lo hemos hecho. Hoy vamos a iniciar precisamente con decisiones que vienen tomando algunos jueces dentro del contexto del Tribunal Supremo de Justicia. Por ejemplo, la juez Grendy Duque sentencia pena máxima a varios de los acusados por la Operación Libertad. Esta Operación Libertad fue la que se dio cuando se concedió pues la salida de Leopoldo López, precisamente quien estaba privado de libertad. Hubo muchos comentarios al respecto, se hablaba incluso de una intención de golpe de Estado, así lo dijo el gobierno, cosa que no sucedió. Lo cierto es que entraron algunas acciones por parte de organismos del Estado, de los cuerpos de inteligencia, que dieron la posibilidad de salida a quien estaba recluido en ese entonces, el señor Leopoldo López. La decisión entonces de la juez, a lo que llamaron la Operación Libertad, tiene que ver con 5 de los 23 acusados por la operación, que fueron condenados por la jueza Grendy Duque a cargo del Tribunal 2 de Control con competencia en terrorismo, sentenciados a 30 años de prisión. Familiares de estos presos políticos han reclamado la falta del debido proceso y la nula investigación de las denuncias que se hicieran entonces por tortura. El Tribunal 2 de Control con competencia en terrorismo, a cargo de la jueza Grendy Duque Carvajal, en esa sentencia a 21 personas le dio esa pena máxima de 30 años. Y esto ha generado todo un mecanismo de acción, un embrollo, si se quiere, sobre lo que tiene que ver con las decisiones que se toman en el Tribunal Supremo de Justicia. 30 años es la pena máxima. ¿Qué sucedió sobre esos hechos? ¿Qué es lo que realmente aconteció? ¿Por qué la pena máxima para unos y no todo esto esta cadena de situaciones que se generó con esta llamada Operación Libertad? ¿Qué es lo que realmente aconteció? Porque sigue habiendo sobre eso una situación de reclamo. Por ejemplo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que los presos políticos Roberto Bracho Coy, Ramón Ali Peñalver, John Jade Betancourt, Oneiber Paredes y Rafael Villafranca fueron esos sentenciados a 30 años de prisión. A Fernando Betancourt, Roidemán Machado, Juan Mendoza, Isai García y Henry Castillo se les impuso la pena de 24 años de cárcel. En el caso de Anderson Farnetano se le dictó 22 años de prisión. Y así por el estilo, pues, todos y cada uno de los que están allí sentenciados, bajando en los años de la prisión, de la sentencia que se dio. Con vista, por supuesto, a lo que fue este grupo que nombré de la pena máxima. Ahora, el tema es el siguiente. Esa Operación Libertad, ¿qué realmente se traía entre manos? Porque actuaron factores que estaban cerca
muy cerca del gobierno. ¿Qué es lo que realmente se generó? ¿Por qué ese planteamiento esa mañana de ese 30 de abril, cuando amanecieron las pantallas y las redes sociales inundadas sobre una situación que se estaba dando en Venezuela? Repetimos, el gobierno anunciaba que se estaba dando un golpe de Estado, pero eso no ocurrió. No ocurrió. Y en las calles estaban, en algunas avenidas de la ciudad capital, estaban precisamente el grupo de personas que de alguna forma se habían involucrado en este escenario. Esa Operación Libertad que dice mucho incluso del tema de cómo el gobierno estaba llevando la situación política que de alguna manera había aderezado con el tema judicial y que por supuesto tenía algunas violaciones dentro del contexto del Estado de Derecho, como es el tener opinión personal, la libertad de expresión, que en un momento determinado pudiéramos hacer uso constitucionalmente, tal cual como está consagrada, para dirimir nuestras diferencias. Sin embargo, el gobierno venía anunciando que habían algunas situaciones que se estaban presentando porque habían grupos de venezolanos que estaban conspirando contra el gobierno y que de esa manera había actuado. La opinión que tienen algunos factores es totalmente distinta a eso. Se habla, sí, de que en Venezuela se ha venido procurando desde hace un tiempo atrás la posibilidad de establecer cambios en el sistema de gobierno y que algunos actores han actuado en correspondencia. Sin embargo, pues las leyes venezolanas son claras en este sentido y todos tenemos la posibilidad cierta de interactuar, sea bien a través de las organizaciones no gubernamentales, sea bien a través de los partidos políticos, es decir, en el distinto escenario donde nos podamos mover para vertir nuestras ideas y que por supuesto nos permiten en un momento determinado pues simple y llanamente ser diferentes a lo que propone o adelanta el gobierno en cuanto a sistema acción gubernamental. Pero eso queda allí. Eso no termina como algo muy lúcido, muy claro, porque alguien dice, o hay quienes dicen, mejor todavía, que es un acto de venganza, es un acto de retaliación por parte de quienes en un momento determinado tomaron la decisión de promover la acción de libertad que se generó para ese entonces. Esa situación está allí, entonces 2019, 2024, decisiones que surgen, penas máximas que se dictan, más de 22, 24 años allí, proliferando toda una serie de decisiones en una investigación que no tiene conclusión aún, una investigación que está oscura, una información que no fluyó hacia la opinión pública de manera natural y normal y que por supuesto tiene entre sus paredes la opinión propia que puedan tener el gobierno, que puedan tener quienes hicieron la investigación de lo que realmente había ocurrido. Eso lo veremos más adelante, con el tiempo, sabremos sobre este tipo de situaciones que se presentó. Hay quienes han declarado, hay quienes han expresado sus puntos de vista sobre esta situación, pero eso está allí. Queda para los investigadores, para los que hacen de la historia la recolección de la información para presentar la historia como debe ser, pues de manera veraz que en el tiempo podamos los venezolanos saber a fondo, de manera cierta, qué fue lo que procedió en ese evento llamado Operación Libertad del 30 de abril del año 2019 y que hoy arroja entonces una situación de condena para algunos de los que actuaron en ese contexto de esa acción que se dio en Venezuela y que de alguna manera tomó descuidados al propio gobierno. Bueno amigos, nosotros vamos a ir al primer corte de este segmento y al retorno continuamos con otros temas.
Bien amigos, nosotros retornamos aquí a Canal 21, la señal que se siente. Este es su espacio Trinchera Tachirense, como siempre, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Un amigo de ustedes, Arturo Molina. Bien, les decía que tenemos otras notas que tocar con ustedes, que analizar. Una situación un poco difícil, la que se ha venido también dando dentro del mundo militar. El ministro de la Defensa, Padrino López, anunciaba que habían algunas situaciones que se estaban presentando en torno al Esequibo. Y como ustedes saben, pues este ha sido un tema álgido e incluso un referéndum se realizó el año pasado para los efectos de 5 preguntas que hacía el gobierno en cuanto a la participación y toma de decisiones que se debían adoptar dentro del contexto de lo que ha sido pues históricamente este espacio que ha estado en reclamación. El ministro Padrino López entonces anunciaba algunas cosas que tenían que ver con el orden militar, porque bueno, hay cosas que suceden, ¿no?, que se dan y que a veces nosotros desconocemos, pero que de alguna manera generan tensión. Y esta tensión que se está dando desde el punto militar con Guyana, pues de alguna forma impactan la política interna de Venezuela. Eso lo advierten varios analistas. Por ejemplo, cuando el señor ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció la activación de una maquinaria de guerra, así entre comillas, una maquinaria de guerra en contra de Venezuela, eso se da pues escasamente cuando en Venezuela faltan 2 meses para el proceso de elección presidencial, indicándose incluso que esa expresión podía ser parte de un saboteo electoral. Hay quienes incluso con esa declaración que se atrevieron a decir que era una jugada política que tenía el gobierno para suspender las elecciones presidenciales. Algunos investigadores dentro del tema, analistas, periodistas que investigan esta área, dieron incluso declaraciones públicas sobre una situación que se pudiera fraguar en torno a esa suspensión. Sin embargo, los hechos hoy están diciendo otra cosa. Por ejemplo, vimos que ya el presidente de la República nombró un comando de campaña. Estamos viendo que los candidatos entran en calor para efectos de la fase de campaña electoral. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Queremos sí terminar este tema, cerrar este tema de esto que se planteó, porque en torno al tema del Esequibo y a esa guerra de la que dice el señor Padrino López estaría generando contra Venezuela, y que de alguna manera pues abrió un debate en torno a eso que se estuviera haciendo. Dice, por ejemplo, que los roces entre ambos países, que además ha sido una disputa histórica, ¿no?, por los 159.000 kilómetros cuadrados que representan el Esequibo, que estos roces se desempolvaron la semana pasada debido al sobrevuelo de aeronaves militares de los Estados Unidos sobre Georgetown y zonas aledañas, y que el patrullaje de aviones de la Fuerza Armada Venezolana en la frontera y el anuncio del gobierno de Nicolás Maduro de adelantar obras en la zona de reclamación tenía que ver con ese escenario. Recordemos que de hecho un grupo de venezolanos hicieron un puente, pasaron el puente y dijeron que llevaban desarrollo y llevaban tantas cosas a ese territorio Esequibo. Toda esta controversia está allí planteada, por eso es que se generan dudas, pero el planteamiento es que el gobierno de los Estados Unidos informó que 2 aviones F-18 Super Hornets pertenecientes a su marina sobrevolarían la tarde del jueves pasado Georgetown, la capital del vecino de Venezuela, y por sus zonas aledañas, y que la operación había sido aprobada por Guyana. Esto la Cancillería venezolana lo interpretó como parte de reiteradas provocaciones. A eso es lo que hablan entonces, a lo que deducen como la maquinaria de guerra contra Venezuela. Ese escenario
que todos los venezolanos aspiramos termine, porque estamos claros que el territorio Esequibo, ese territorio histórico de los 159.000 kilómetros que está en reclamación, es de Venezuela, pertenece a Venezuela. Los libros, la historia, los documentos, los hechos, los eventos, así lo demuestran. Pero indudablemente que son los espacios que tal vez en un momento determinado se dejaron desocupados, no fueron ocupados, y eso dio pie a que los vecinos pues pudieran extenderse. Y además que hubo la permisología de gobernantes que de alguna manera facilitaron que el gobierno vecino se ampliara e hiciera uso de la zona e incluso explotara los minerales, los recursos naturales que allí existen. Toda esa polémica hoy presente no tiene por qué ser un punto a lo interno de Venezuela para generar un conflicto y entonces salir por la puerta de atrás para no permitir que el proceso electoral pueda realizarse. Nosotros lo estamos viendo de otra manera, creemos que la diplomacia debe funcionar en torno al reclamo del Esequibo y que el país debe seguir adelante con base a lo que está establecido en su normativa legal y por supuesto en esto que tiene que ver con el proceso del 28 de julio para elegir al nuevo presidente de la República. Que nadie pues nos distraiga, que nadie genere situaciones adversas a esta situación, porque ¿quién pierde y quién gana? Los venezolanos, si suspenden el proceso electoral, sea mañana o sea pasado mañana, van a ir a votar. Porque el pueblo, los ciudadanos están ganados para ir a votar. Entonces, cualquier cosa que surja en torno a algún problema que se pueda estar generando, que se pueda estar presentando en esa dirección, pudiera lograr el objetivo hoy, pero mañana el proceso tendría que realizarse. Entonces, esperamos que ningún elemento entre a distorsionar esto que está llevándose adelante con el proceso de elección presidencial y el Esequibo, pues seguirlo reclamando, hacer uso de toda la plataforma que tiene el tema de la justicia internacional para que nuestros diplomáticos, a través de las argumentaciones necesarias, continúen en ese proceso y podamos de una vez por todas saber que definitivamente el suelo que está dentro del contexto del Esequibo ha sido entregado a Venezuela. Vamos al corte, amigos, y ya retornamos. Retornamos amigos aquí a Canal 21, la señal que se siente. Y este es su espacio, Trinchera Tachirense. Un amigo de ustedes, Arturo Molina, sábado, domingo, 9 a 10 de la mañana. Un tercer punto que tenemos allá a mano ya con el tema electoral. Fíjense, el Observatorio Electoral Venezolano ha venido haciendo una serie de denuncias porque dice que el Consejo Nacional Electoral mantiene desinformada a la población venezolana con base a todo lo que es el programa que se tiene previsto para esta elección del 28 de julio, esta elección presidencial, y que incluso no se permitió establecer las inscripciones correspondientes, tal cual como estaba establecido en este cronograma, no solamente a lo interno de Venezuela, donde hubo mucho atraso, mucha lentitud, para que las máquinas pudieran estar en los sitios, para que las máquinas llegaran a los municipios, a las parroquias, para que la gente pudiera acercarse sin tanto inconveniente a hacer su proceso de inscripción o de actualización de datos, sino que también ocurrió dentro del contexto internacional, donde muchísimos venezolanos quedaron sin poder inscribirse para poder sufragar en el proceso que se avecina. Esa situación, esa denuncia que hace el Observatorio Electoral Venezolano, pues llama poderosamente la atención, porque si hay un órgano que debe facilitar abiertamente toda la información que concierne al proceso electoral, es el Consejo Nacional Electoral.
Entonces, esa denuncia que hace el Observatorio Electoral Venezolano sobre la opacidad que está afectando, repetimos, subrayamos, el cronograma electoral y que fue divulgado incluso en Gaceta Oficial de forma extemporánea, según lo que ellos expresan, no se publicó el instructivo que debía regir la jornada del registro electoral en el exterior. Fíjense, ahí hay un punto. ¿Por qué eso no se hizo? ¿Por qué los amigos venezolanos que están en el exterior no tuvieron la información para poderse registrar? ¿Cuánto es el número real de venezolanos que no pudieron inscribirse y que no van a poder ejercer el derecho al voto? Se supone, y perdone que yo lo haga de esta manera, que la mejor, porque no me gusta suponer, pero la mejor disposición que puede haber para una institución es que la mayoría de los venezolanos se registre y que pueda ejercer su voluntad para decidir quién o quiénes son los gobernantes en un país. Eso debe ser así. Entonces, no es la base de la sequía la que facilita. No podemos decir que un país de 30 millones de habitantes votan 2 y los otros 28 ¿qué está pasando? ¿Ok? Y menos aún cuando es precisamente el órgano electoral quien es el encargado, lo repito nuevamente, de facilitar las herramientas para que ese proceso se realice. Entonces es el encargado de trabar las cosas, de impedir que esos procesos de inscripción se realicen en Venezuela. Entonces, dice el Observatorio Electoral Venezolano que la ausencia de una campaña institucional de información y divulgación sobre las presidenciales origina la desinformación de los votantes. Pero esto lo tenemos que hablar desde el punto de vista institucional del Consejo Nacional Electoral. Pero también entonces llamó atención a los factores políticos, a los partidos, a quienes están involucrados en el contexto electoral, qué información están bajando a través de sus seguidores, de sus estructuras, qué información están llevando a las comunidades, porque si el órgano electoral no la está permitiendo, pero existe, está ahí y nosotros la tenemos, pues tenemos que buscar la manera de divulgarla para que le llegue a la gente en mejor condición. Por supuesto, la institucionalidad tiene que funcionar en estos eventos, pero está en eso, en que todos aportemos, en que todos hagamos, porque una situación, una tranca no puede generarnos entonces el conflicto total a lo que es el proceso de información para esto, porque según también esta organización electoral, este Observatorio Electoral de Venezuela, dice que el CNE incumple el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Entonces, esa situación hoy nos lleva también a plantearnos un escenario. Ok, ¿qué pasa con esos venezolanos que no van a votar? ¿O que no van a poder votar? No se inscribieron. ¿Quién les va a decir, mire, ustedes son venezolanos, pero no tienen derecho a elegir? ¿Cómo es eso? ¿Cuántos son? Y fíjense, el Observatorio Electoral Venezolano dice que la auditoría del registro electoral generó resultados positivos. Pese a esto, el Poder Electoral no destacó estos resultados favorables, según los cuales 97,21% de los electores muestran un nivel de satisfacción respecto al centro de votación donde le corresponde votar, y un porcentaje mayor que está dado al que se dio en el año 2021, que fue 96,60. Bueno, esas jornadas especiales de electores que se dieron, que pasó, porque la única información que se conoce fueron datos preliminares que dio a conocer el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, de que eran 604.964 nuevos inscritos y 847.999 reubicaciones, es decir, lo que llamamos actualizaciones del centro de votación. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sucedió? Hay un informe del registro electoral preliminar que salió, el informe final tiene que salir el 1 de junio, de acuerdo al cronograma electoral. Vamos a saber entonces cuál es la base real de los electores. Mucho se está hablando en los centros electorales que fueron creados con una mesa, sobre todo en zonas rurales,
que tienen alrededor de 300 electores. Pero al final del camino, todo ese procedimiento, todo ese proceso, para conocer de forma cierta e institucional, oficial, cuántos son los electores de Venezuela, lo sabremos el 1 de junio de 2024. Los que lograron hacer su inscripción y su actualización serán electores y deben estar pendientes porque ya el proceso de la impugnación pasó para revisar sus datos si no estaban de manera adecuada. Pero deben estar pendientes, están inscritos para que puedan sufragar el 28 de julio. Vamos al corte, amigos. Ya regresamos. Ya de retorno, nuevamente aquí con ustedes, Canal 21, la verdad que se siente, este es su espacio Trinchera Tachirense, un amigo de ustedes, Arturo Molina. Vamos al cuarto segmento de nuestro programa y seguimos con el tema electoral. A esto que denunciaba el Observatorio Electoral Venezolano, de lo que le hablaba en el segmento anterior, pues surge ahora una controversia bien importante porque a raíz de una información que se dio a conocer públicamente sobre la decisión de la Unión Europea de mermar sanciones, de quitar sanciones a algunos funcionarios, entre esos el presidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Elvis Amoroso, trajo una respuesta de parte del oficialismo, e incluso el propio presidente del Consejo Nacional indicando que él no aceptaba ese tipo de alivio, si así lo podemos llamar, porque no tenía nada que deberle a nadie para que fuera sancionado. Y además trajo una respuesta también de parte del ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, el señor Jorge Rodríguez, diputado Jorge Rodríguez, quien solicitó en el seno de la Asamblea Nacional que la invitación a la Comunidad Europea fuese retirado para que no pudieran ser veedores del proceso electoral, es decir, que no se les invitara. Esto genera también algunas situaciones de controversia, de análisis crítico, porque ¿cómo es que si hay una sanción y se alivia, entonces yo me molesto, digo que no, y luego tomo una decisión en el Parlamento, porque fue aprobado por la mayoría de sus diputados, los que están representados por el partido de gobierno, y para ir contra una comunidad que puede servir, que puede prestar, que puede también ser un aliciente para el propio gobierno en cuanto a la información que se pueda vertir sobre los detalles de lo técnico y el desarrollo en que se pudo haber adelantado o se va a adelantar el proceso electoral que se avecina. Entonces, términos como que esas eran actitudes racistas fueron utilizados para vertir pues la decisión de revocar esta invitación. Uno de los puntos que se ha reclamado precisamente al Consejo Nacional Electoral es sobre las condiciones que deben reinar para este proceso. Y en el marco de esas condiciones están los observadores internacionales y los nacionales también, que además existen, y buenos, muy serios, muy responsables. Pero esa observación internacional pues es en extremo importante porque de alguna manera le da una investidura de legitimidad a la opinión internacional sobre esas actuaciones que se han realizado. Entonces de nada sirve que un proceso donde se viene hablando para poder entrar en un mecanismo normal de una acción de gobierno, ante tanta dificultad que se ha generado, pues que ahora se emita un cuestionamiento y una provisión de esta naturaleza desde el Parlamento con fines que no entendemos, porque, repetimos,
es mucho más importante tener los observadores internacionales de todas las visiones que se puedan poder optar a invitar para que vean el proceso, para que lo vivan, para que puedan recoger a viva voz allí dentro del contexto de lo que se está haciendo, cada uno de los acontecimientos que ocurren, negar esa participación porque hay un punto de vista sobre una situación de las sanciones, es simple y llanamente entrar en un momento de complejo, acomplejarse sin necesidad. Entonces, lo sano, lo prudente, lo que debe valer en este escenario es que todos los organismos que estén a bien, que puedan participar dentro de este proceso, que es bien importante, que es muy importante para la legitimidad del gobierno por venir, pues estén presentes. Es bien importante que se revise cuáles son las condiciones que se están dando, cómo se adelanta el proceso electoral, cuál es el tiempo que también se le permite a los diversos candidatos con base a lo que son los programas que tiene el gobierno en las televisoras nacionales o en las radioemisoras que se tengan, emisoras de radio que se tengan, que se permita esto, cuál es el trato, cuál es la situación, que no haya persecución de ningún tipo, que la expresión que cada uno de los actores políticos que están en lid pueda hacerse, que las movilizaciones gocen de la tranquilidad, del confort, de la seguridad que es necesario que se deba hacer, que cada quien las pueda hacer de manera natural, con las permisologías que son requeridas para poder hacer adelante cualquier tipo de evento, pero que se puedan realizar y no precisamente generando trabas a cualquier actor político que esté en este proceso. Porque negar entonces esa participación, negar esa observación, indudablemente que genera conjeturas. Y esa serie de dudas, esa serie de interpretaciones, pues son usadas en algún momento por algunos actores que tal vez no están ganados para que el proceso electoral se realice en Venezuela y que generan cualquier tipo de comunicación falseada, pero que la gente pues sopesa sobre esto que pudiera estar ocurriendo. Entonces, creemos para nosotros, con el debido respeto de los señores del partido de gobierno, y de los señores parlamentarios que aprueban este tipo de situación, que es un error no permitir que los organismos internacionales interactúen como observadores en este proceso, que son especialistas en el mismo. De igual manera que tampoco se niegue la observación electoral a los actores internos, que no son controlados por el oficialismo, porque sería ilógico pues que también solamente un sector tenga capacidad de actuar, que pueda tener participación, y el resto de los actores a nivel interno pues se quede por fuera. Esta participación debe ser, lo subrayamos y así lo creemos, debe ser muy abierta. Creemos que eso le va a dar tranquilidad al elector, le va a dar tranquilidad a todo el país y por supuesto también le va a dar mucha tranquilidad al gobierno para poder seguir adelante con sus gestiones. Y que el proceso electoral, sea quien fuese el ganador de ese proceso, pues sea investido con la mayor transparencia que el caso amerita. Y sobre todo, desde el momento en que se va a realizar el proceso electoral, de la apertura del proceso, del momento en que se realiza el acto de votación, luego el cierre del proceso, la verificación de todo lo que ha ocurrido, lo que contienen allí las urnas electorales, del chorizo que las máquinas dan, de los votos que estén emitidos de acuerdo a la voluntad de los ciudadanos, que deben estar plasmadas en los cuadernos de votación. Todo un proceso que debe ser verificado, debe ser revisado, que las máquinas estén en buen estado, que no se conciba una situación difícil al momento de votar, porque eso hace largas colas, genera el alargue de tiempo, sino que todo lo planteado de acuerdo a lo que esté técnicamente establecido para llevar el proceso y dentro del marco de la acción del activismo, sea pues dado de acuerdo a los estamentos que están en la normativa legal. Entonces, negar la participación producto de una discusión por una sanción, por una flexibilidad o no de la misma, es simplemente entrar en el charco donde nadie
quiere seguir. Todos queremos que esto se visualice y llegue a feliz término.